Un escuadrón entero de aviones desaparece sin dejar rastro. El equipo de rescate enviado a por ellos también se esfuma. No hay ningún mensaje, ninguna pista, solo silencio en medio del Atlántico. ¿Puede un lugar en la Tierra realmente tragarse barcos y aviones como si nunca hubieran existido? ¿O todo ha sido un gran malentendido alimentado por mitos, errores humanos y algo de sensacionalismo? Hoy vamos a explorar uno de los misterios más famosos del siglo XX. El Triángulo de las Bermudas. Te voy a contar los casos más impactantes, las teorías que intentan explicarlos, desde las científicas hasta las más descabelladas, y qué dice realmente la evidencia. Antes de empezar, te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones porque es muy importante para que el canal siga creciendo, así que si eres habitual por aquí y no estás suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas nada. Ahora sí, empezamos. La primera vez que se mencionaron desapariciones extrañas en el área del Triángulo de las Bermudas fue en el 1950, gracias a un artículo de Edward Van Winkle Jones, un periodista del Miami Herald. Este artículo, que se distribuyó por toda la prensa estadounidense a través de la agencia Associated Press, llamó la atención de muchos sobre los misteriosos sucesos ocurridos en esta zona del océano. Sin embargo, fue 2 años después, en el 1952, cuando la revista Fate publicó un artículo escrito por George X. Sand. No he encontrado mucha información de este señor, pero sí que es cierto que todas las fuentes afirman que fue él el que fue el primero en dibujar el famoso Triángulo de las Bermudas, que abarca el área entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Sand relató varios casos inquietantes desde la Segunda Guerra Mundial, donde barcos y aviones desaparecieron sin dejar rastro. Entre los incidentes más llamativos, mencionó la desaparición de un barco llamada Sandra, el caso de los 5 bombarderos torpederos de la Armada de los Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, y la desaparición de aviones de pasajeros como el Star Tiger o el Star Ariel de la British South American Airways. A lo largo de los años, el caso del vuelo 19 especialmente se repitió en varias publicaciones. En abril del 1962, por ejemplo, la revista The American Legion Magazine publicó un artículo en el que el autor Alan Eckert compartía una cita escalofriante de uno de los pilotos. Decía: "No podemos estar seguros de ninguna dirección. Todo está mal, extraño. El océano no se ve como debería". Este relato pues alimentó todavía más el misterio sobre el Triángulo de las Bermudas. 2 años más tarde, Vincent Gaddis dio un paso más y escribió un artículo titulado El Triángulo Mortal de las Bermudas para la revista Argosy. Gaddis sugirió que el vuelo 19 y otros incidentes parecían ser parte de un patrón de desapariciones inexplicables que se remontaban al menos al 1840, aunque realmente no existen informes documentados de desapariciones reconocidas en ese área antes del 1945. Un año después, amplió sus ideas en un libro llamado Invisible Horizons. Este señor fue el primero en definir aquella zona realmente con el nombre de el Triángulo de las Bermudas. En el artículo de Fate, del que hemos hablado antes, de George X. Sand, él describió por primera vez la zona como un triángulo acuático delimitado aproximadamente, como he dicho, por Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Esta idea fue ampliada también por Gaddis en el artículo que os he comentado, donde aparte de darle nombre, trazó con más detalle los límites del triángulo, marcando sus vértices en Miami, San Juan y las Bermudas. Sin embargo, los autores que vinieron después no se pusieron de acuerdo sobre las fronteras exactas de esta zona. Algunos modificaron los límites, incluso expandiéndolos hacia áreas más alejadas. De hecho, hubo quienes sugerían que el triángulo llegaba hasta la costa irlandesa, algo que se mencionó en un programa de la BBC en el 1977. Debido a estas diferencias, no hay un consenso claro sobre cuántos accidentes realmente ocurrieron dentro del triángulo, ya que esto depende de quién esté contando la historia y cómo definan los límites de esa zona misteriosa. En el 1974, 11 años después de que se acuñara el término
Triángulo de las Bermudas, el misterio que rodeaba esa zona del Océano Atlántico se transformó en un mito gracias a Charles Berlitz, un escritor neoyorquino especializado en temas paranormales. En su libro El Triángulo de las Bermudas, Berlitz recogió muchos de los relatos de Gaddis y agregó otros casos de desapariciones. Sin embargo, estos relatos no siempre fueron precisos. Algunos fueron exagerados e incluso se incluyeron detalles inventados, lo que contribuyó a darle al triángulo un aire más misterioso, pero a la vez también más fácil de desacreditar. A lo largo de los años se ha dicho que el Triángulo de las Bermudas es responsable de muchas desapariciones, incluso de algunas que ocurrieron bastante lejos de sus límites oficiales. Hasta la fecha se han perdido en este área alrededor de 50 naves y 20 aviones. Esto según la literatura popular que habla del triángulo en sí, sin contabilizar oficialmente por la Guardia Costera, en la que realmente no se reconoce el triángulo como una zona independiente. Sin embargo, la mayoría de estos casos tienen posibles explicaciones lógicas. A pesar de eso, obviamente todavía hay algunos incidentes que siguen sin explicación, lo que mantiene vivo el debate entre los que creen en el misterio del triángulo y los que lo ven como algo más terrenal. Entre las desapariciones más misteriosas se encuentran algunas que ocurrieron a lo largo de varias décadas. En el 1909, The Spray, un pequeño yate del aventurero canadiense Joshua Scollum, desapareció sin dejar rastro. En el 1917, el SS Timandra, que se dirigía de Norfolk, en Virginia, a Buenos Aires, se hundió sin enviar señales de radio, a pesar de que el barco tenía la capacidad para hacerlo. En el año 1918, y uno de los casos más conocidos, el USS Cyclops, un buque de la Marina estadounidense con 308 tripulantes, desapareció probablemente en medio de una fuerte tormenta sin dejar rastro. En el 1921, el Carroll A. Deering fue encontrado varado y sin tripulación cerca del Cabo Hatteras, a unos 1000 kilómetros al oeste de las Bermudas. No voy a entrar mucho en detalle en estos incidentes, pero si queréis podemos hacer un especial que sería bastante largo, hablando en detalle de todos los accidentes, todas las desapariciones extrañas que han sucedido en aquella zona. Así que si queréis verlo, pues dejádmelo en los comentarios y dejad un like para que yo me dé cuenta de que es algo que interesa. Además de los incidentes más conocidos que mencionamos antes, Charles Berlitz también señaló otros casos menos populares pero igual de intrigantes. Por ejemplo, él dijo que en el 1952 un avión de transporte británico llamado British York desapareció con 33 personas a bordo y que en el 1954 otro avión de la Armada de los Estados Unidos también se perdió, esta vez con 42 pasajeros. Esto fue según Berlitz porque realmente no existe ningún British York de ese año, aunque sí un avión de un nombre parecido que desapareció al año siguiente con 39 personas a bordo. Además, el supuesto avión de la Armada que él dijo que desapareció llevaba 8 tripulantes a bordo y no 42 pasajeros como él dijo. A medida que avanzaba el tiempo, las desapariciones continuaron. Un hidroavión de la Marina, un avión cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un barco cargado de azufre. Para el 1967, la desaparición de 2 grandes embarcaciones llamó todavía más la atención. El Witchcraft, un crucero turístico, desapareció a solo 1 milla de Miami. Aunque la tripulación había llamado a la Guardia Costera, el barco al parecer se hundió completamente en solo 19 minutos, que es lo que tardaron en acudir, pero cuando llegaron no había ni rastro del barco ni de sus tripulantes, dejando obviamente una sensación de misterio en el aire. Unos años después, en el 1973, 2 cargueros alemanes llamados Anita y Norse Variant desaparecieron en medio de una extraña tormenta. Un superviviente del Norse Variant fue encontrado flotando en una balsa y describió cómo las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente el barco. Lo más curioso de estos relatos es que en muchos casos las desapariciones no ocurrieron directamente dentro del área triangular conocida, sino que sucedieron en zonas cercanas. A veces los barcos y aviones se encontraban fuera de los límites, digamos, oficiales del triángulo,
pero aún así eran atribuidos al misterio de esta zona del Océano Atlántico. En otras palabras, el mito del triángulo se expandió y muchos eventos extraños en el océano comenzaron a relacionarse con él, aunque en realidad ocurrieran lejos de su alcance. La lista de incidentes que Berlitz presentó no termina ahí, pero lo que está claro es que estos misteriosos sucesos siguen siendo un tema de discusión. Algunas desapariciones tienen explicaciones lógicas como mal tiempo o accidentes naturales, pero realmente otros siguen siendo un completo enigma. A lo largo de los años, muchas personas que creen en el misterio del Triángulo de las Bermudas han intentado encontrar explicaciones que vayan más allá de lo que la ciencia puede justificar. Y lo curioso es que no han faltado teorías bastante inusuales. Una de las explicaciones más populares se basa en la idea de que las desapariciones podrían estar relacionadas con la mítica ciudad perdida de la Atlántida. Que por cierto, si os interesa el tema, por aquí os dejaré el enlace a un vídeo que tenemos hablando sobre este mito en el canal. Según algunos, las misteriosas fuerzas que rodean el triángulo podrían ser el legado de la antigua civilización atlante. De hecho, hay quienes aseguran que la famosa formación rocosa conocida como el Camino de Bimini en las Bahamas podría ser un vestigio de esta civilización perdida. Los seguidores de Edgar Cayce, un supuesto psíquico, interpretan una predicción que hizo en el 36 o en el 38, no me queda muy claro, que auguraba el hallazgo de vestigios de la Atlántida hacia el 1968 o el 69, como una señal de que el Camino de Bimini era esa prueba. Aunque en realidad esta formación es completamente natural, la imaginación de algunos ha creado un relato fascinante sobre ruinas subterráneas y secretos olvidados. Otra teoría más misteriosa sugiere que el Triángulo de las Bermudas podría ser una especie de portal a un universo paralelo. En este escenario, los objetos y las personas que desaparecen no están siendo destruidos, sino absorbidos hacia otra dimensión, donde el tiempo y el espacio funcionan de una forma completamente diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Y por supuesto no podemos olvidar la teoría de los ovnis. Algunos creen que las desapariciones en el triángulo están relacionadas con encuentros extraterrestres. Según esta hipótesis, los ovnis estarían detrás de las extrañas ocurrencias en la zona, ya sea abduciendo naves y aviones o causando efectos raros en el entorno. Berlitz, quien, como ya hemos visto, ha sido uno de los autores más influyentes sobre todo esto, también mencionó varias teorías sobre las desapariciones en la región. Según él, muchas de ellas no pueden explicarse por causas naturales y estarían relacionadas con fuerzas anómalas que desafían nuestra comprensión del mundo. El caso es que también han surgido algunas explicaciones más naturales que intentan resolver el misterio de las desapariciones, y una de las más comunes tiene que ver con las brújulas. Es bastante frecuente que los relatos de incidentes en la zona mencionen problemas con las brújulas, algo que ha desconcertado a mucha gente. La idea de que las brújulas no funcionan correctamente en aquella zona ha alimentado un montón de teorías. Hay algunos que sugieren que podría haber anomalías magnéticas locales en el área, algo que alteraría el funcionamiento de estos dispositivos. Sin embargo, a pesar de la especulación, no se ha encontrado evidencia de que haya estas anomalías precisamente en el triángulo. Lo cierto es que las brújulas no siempre apuntan al norte verdadero. En realidad, las brújulas están diseñadas para señalar al norte magnético, y este no es el mismo que el norte geográfico, el que diríamos es el verdadero norte. El norte magnético y el geográfico solo coinciden en ciertos lugares del planeta. Por ejemplo, en el año 2000, en los Estados Unidos, solo había una pequeña franja de tierra desde Wisconsin hasta el Golfo de México, donde ambas direcciones eran idénticas. Por tanto, es completamente natural que las brújulas muestren variaciones en otras áreas, como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas. Lo curioso es que mucha gente no está tan familiarizada con estos detalles, por lo que cualquier cambio en la dirección de una brújula puede parecer algo misterioso, pero en realidad es algo que sucede de manera natural debido a las variaciones magnéticas de la Tierra y no necesariamente tiene que ver con fenómenos extraños o paranormales. Hablando de más explicaciones naturales, no podemos dejar
dejar de mencionar algo crucial: la corriente del Golfo. Esta corriente es una de las más poderosas y notables del Océano Atlántico. Se origina en el Golfo de México y fluye rápidamente hacia el norte, pasando por el Estrecho de Florida y dirigiéndose hacia el Atlántico Norte. Para que lo entiendan mejor, la corriente del Golfo es como un enorme río dentro del océano. Al igual que un río puede arrastrar objetos a su paso, esta corriente también tiene la capacidad de mover cosas como objetos flotantes y lo hace con una fuerza bastante considerable. De hecho, la corriente puede alcanzar una velocidad de hasta 2 metros por segundo, lo que equivale a unos 7 kilómetros por hora, lo que es bastante rápido si consideramos que se mueve sobre la superficie del agua. Esto significa que si una embarcación tiene un problema con el motor o una avioneta aterriza de emergencia en esa zona, la corriente puede arrastrarlas moviéndolas lejos de su ubicación inicial. En otras palabras, lo que inicialmente parecería un incidente aislado podría terminar lejos de donde realmente ocurrió gracias al poder de esta corriente. Este fenómeno no es algo extraño ni paranormal, sino que es una explicación bastante lógica para muchos de los misteriosos incidentes en el Triángulo de las Bermudas. La corriente, al ser tan fuerte y constante, puede fácilmente llevar a las naves y los aviones fuera de su ruta prevista, lo que a veces hace que se pierdan de vista. Una de las explicaciones más comunes que se mencionan en las investigaciones oficiales sobre la desaparición de barcos y de aviones en aquella zona es algo que todos conocemos: el error humano. A veces, por terquedad, por falta de preparación o por decisiones equivocadas, las personas se meten en problemas que podrían haberse evitado. Un buen ejemplo de esto ocurrió el 2 de enero de 1958, cuando un hombre llamado Harvey Conover, un empresario que navegaba en su yate de vela llamado Revenant, perdió el control de su embarcación mientras navegaba cerca de Florida. Lo peor es que todo esto sucedió durante la que dijeron fue la peor tormenta invernal de la historia del sur de Florida. Conover, en lugar de cambiar de rumbo o buscar refugio, continuó con su trayecto. Al final, su yate desapareció y, a pesar de los esfuerzos por encontrarlo, nunca se volvió a saber de él. Estudios que se hicieron después atribuyen la rápida pérdida de control de este barco, de este yate, a un fallo mecánico en su consola central, lo que al parecer impidió que la embarcación se mantuviera estable ante olas de más de 12 metros. Los huracanes son tormentas increíblemente poderosas que se forman en aguas tropicales y a lo largo de la historia han causado un montón de destrucción, tanto en vidas humanas como en daños materiales. De hecho, el primer huracán registrado que causó una gran devastación fue en el 1502, cuando la flota española de Francisco de Bobadilla se hundió debido a uno de estos fenómenos naturales. Aunque este es uno de los primeros grandes huracanes bien documentados, hay realmente crónicas del 1494 que obviamente ya describen tormentas ciclónicas que afectaron a la región caribeña. A lo largo de los años, muchos de estos huracanes han afectado el área del Triángulo de las Bermudas, desplazándose desde el Atlántico hacia el este. Y antes de que existieran los satélites meteorológicos, los barcos a menudo no tenían ninguna advertencia de que una tormenta se acercaba. Esto hacía que fueran vulnerables y los ponía en peligro, especialmente si se encontraban en medio del camino. Un caso interesante ocurrió el 14 de mayo del 1984, cuando el barco Pride of Baltimore se hundió después de que la tripulación notara un cambio repentino en el clima. Lo que sucedió fue que una corriente descendente de aire frío cambió drásticamente la velocidad del viento, de 32 km por hora a más de 145 km por hora en solo unos minutos. Un experto en meteorología del Centro Nacional de Huracanes explicó que en condiciones inestables este tipo de ráfagas de aire frío pueden golpear la superficie como una especie de bomba, creando una línea gigante de viento y agua, lo que provoca lo que se conoce como turbonadas, un fenómeno que, como podéis imaginar, es extremadamente peligroso. Estos eventos son un claro recordatorio de cómo la naturaleza puede ser impredecible y cómo las fuerzas que actúan sobre el Triángulo de las Bermudas a menudo podrían ser más naturales que misteriosas.
Otra de las teorías que han ganado atención para explicar algunas de las desapariciones en el Triángulo está relacionada con los hidratos de metano, un tipo de gas natural. En las plataformas continentales, debajo del océano, hay grandes reservas de este gas. Los experimentos de laboratorio en Australia han mostrado que las burbujas de metano pueden hacer que un barco se hunda. ¿Cómo? Pues al liberar gas, la burbuja disminuye la densidad del agua, lo que hace que el agua ya no sea lo suficientemente densa para mantener al barco a flote. En esos casos, el barco se hunde rápidamente y cualquier resto de la embarcación probablemente quedaría depositado en el fondo del océano o sería arrastrado por la corriente del Golfo. La idea es que las erupciones periódicas de metano pueden crear grandes áreas de agua espumosa y de baja densidad. Si un barco entra en una de estas zonas, no tendría la flotabilidad necesaria para mantenerse a flote y podría hundirse de manera repentina sin previo aviso. Pero el caso es que aunque se han documentado grandes reservas de hidratos de metano en varias partes del mundo, los expertos señalan que no se ha registrado ninguna liberación significativa de este gas en la zona del Triángulo de las Bermudas, al menos en los últimos 15.000 años. Esto sugiere que, aunque la teoría de los hidratos de metano es bastante interesante, todavía hay mucho por investigar sobre su posible relación con los incidentes en esta zona misteriosa. En medio de todas las teorías y explicaciones que han surgido sobre el Triángulo de las Bermudas, hay dos voces destacadas que han sido las del científico australiano Carl Kurzelnicki y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Ambos han dejado claro que no apoyan la idea del triángulo como una zona especialmente peligrosa o misteriosa. Según ellos, los accidentes que ocurren en ese área son simplemente el resultado de probabilidades. Según dicen, no hay evidencia que sugiera que las desapariciones sean más comunes aquí que en otras áreas grandes y transitadas del océano. Ahora bien, si miramos las cifras, nos damos cuenta de que el número de incidentes en esta zona no es tan alarmante como podrían habernos contado. En los últimos 100 años se calcula que más de 10 millones de barcos y de aviones han cruzado aquella zona, lo que significa que en promedio alrededor de 100.000 embarcaciones y aeronaves pasan por allí cada año. A lo largo de todo este tiempo se estima que han desaparecido unos 100 barcos y 50 aviones, aunque ya os digo que según la Guardia Costera son solo unos 20 aviones, por lo de que depende quién esté delimitando la zona y tal, lo que realmente representaría solo el 0,01% de todas las naves que han transitado por esa región. El tráfico aéreo y marítimo en aquella zona es uno de los más altos del mundo y sin embargo la frecuencia de los accidentes es sorprendentemente baja en comparación con otras partes del planeta. De hecho, la aseguradora marina Lloyd's de Londres ha señalado que esta zona no es más peligrosa que cualquier otra en el océano y ni siquiera cobra tarifas adicionales a los barcos que pasan por allí. Esta conclusión es respaldada también por los archivos de la Guardia Costera que muestran que las desapariciones registradas en el Triángulo son relativamente pocas considerando la enorme cantidad de naves y de aviones que la atraviesan a diario. Ahora bien, si analizamos cómo ciertos autores, como por ejemplo Berlitz, presentaron el triángulo, pues encontramos ciertos problemas, porque por ejemplo Berlitz en su libro recurrió a tácticas sensacionalistas para darle más misterio al asunto. Por ejemplo, mencionó barcos que, como ya os he dicho, o no existían o estaban un poco equivocadas las fechas o los nombres, o que en realidad no se encontraban en esa zona. El Mary Celeste, uno de los casos más famosos y que es bastante interesante, así que también podríamos hacer un vídeo aparte de esto, fue encontrado en el Océano Atlántico, entre las Islas Azores y la península ibérica, pero no cerca de las Bermudas. El Freya, que también se vinculó erróneamente al triángulo, desapareció en el Pacífico, no en el Atlántico. Datos que no coinciden. Además, algunos de los incidentes que presentó como desapariciones misteriosas en realidad fueron casos muy claros. Berlitz también inventó barcos como el Stavanger, creando una narrativa que solo agregaba más confusión. Hoy en día las técnicas de inmersión en aguas profundas están permitiendo una mejor exploración
de los fondos marinos. Esto nos está ayudando a recuperar restos de muchos de los barcos perdidos y de esa forma arrojar más luz sobre lo que realmente ocurrió en estos casos. Con el tiempo es posible que descubramos más sobre lo que sucedió realmente en todas las desapariciones que han ocurrido en el Triángulo, pero hasta ahora la evidencia parece indicar que más allá del mito no hay nada demasiado misterioso detrás de estas desapariciones. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Me gustaría que me dejarais vuestros comentarios, siempre con respeto. No se va a tolerar ninguna falta de respeto. Es tan respetable el que crea en la evidencia científica como el que crea en ciertas teorías de conspiración. Así que ya sabéis, gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar, déjame este emoticono de aquí y yo te responderé o te daré like tan rápido como pueda. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.